¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión de la charla de semanas de INTEINSA. Eh, como primer paso, les invitamos a seguir las siguientes recomendaciones para que la ponencia se pueda desarrollar de manera fluida y no haya interrupciones. Todos los asistentes se tienen que mantener con las cámaras apagadas durante el desarrollo de la ponencia, así como sus micrófonos deben mantenerlos silenciados y evitar el spam mediante el chat. Eh, el ponente del día de hoy es el ingeniero Roberto Villarraga. El ingeniero Roberto Villarraga es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en mecánica de suelos de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 40 años de experiencia profesional en proyectos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado en diseño y asesoría geotécnica, en construcción para proyectos hidroeléctricos, rehabilitación de presas de tierra, carreteras, ductos, fundaciones, rellenos sanitarios. Asimismo, cuenta con experiencia en análisis de amenaza y riesgo sísmico, análisis dinámico de suelos, microzonificación sísmica en ciudades y es gerente de INTEINSA desde el 2003. Es profesor de cátedra en la Universidad Nacional de Colombia. El tema del día de hoy es la geotecnia para la optimización de rellenos sanitarios. Adelante, ingeniero. Bueno, buenas tardes y me disculpan la llegada tarde, pero se presentó aquí un inconveniente que bueno, no estaba previsto. Entonces, pues, espérese, a ver, busco la cámara, no sé dónde está. Bueno, qué arrancada tan enredada, pero bueno, les repito de nuevo, pues, mis disculpas me agarró una manifestación por aquí y casi no puedo llegar. Primero que todo, quiero darle las gracias a los del grupo Geopup, que realmente pues los hemos venido mirando desde hace 10 días y porque pues vemos pues que son un grupo de muchachos muy inquietos y que pues han mostrado mucho interés por estos temas y que digamos pues espero pues no defraudarlos con esta conferencia. Eh, el tema de los rellenos sanitarios desde el punto de vista geotécnico, pues fue una sorpresa para mí. Yo empecé a trabajar hace algunos años en este tema de los rellenos sanitarios y como a todos nos ha pasado, pues al principio este tema pues nos parecía desagradable, nos parecía como aburridor. Cuando me seleccionaron pues en la empresa donde yo trabajaba para acompañar el relleno sanitario, pues los compañeros pues se burlaban porque era el trabajo más sucio que había en la empresa, ¿cierto? Pero realmente, digamos, cuando empezamos a ver los residuos urbanos, no como la basura como tal, sino como un material geotécnico con unas propiedades muy interesantes, porque son unas propiedades que varían en el tiempo, que se modifican en el tiempo y que toda la mecánica de suelos es aplicable para tratar de entender su comportamiento. Entonces, pues uno empieza como a enamorarse y a ver pues el tema de los rellenos sanitarios con una gran aplicación geotécnica. Y pues fruto de estos trabajos, pues nosotros hemos logrado establecer algunos procesos, algunos procedimientos y el objetivo es que manejemos los rellenos sanitarios de una forma técnica, sin olvidarnos de la visión sanitaria y sin olvidarnos de que este es un gran reactor que está modificando las características de los materiales, pero este reactor lo podemos manejar con una aproximación geotécnica y eso es lo que nosotros pretendemos pues contarles. ¿Me están oyendo bien? Ingeniero, se Perfecto. escucha correcto. Ok, listo. Entonces, digamos, pues nosotros en todo el mundo y en América Latina hablamos mucho de la economía circular, hablamos mucho de la necesidad de reciclar, hablamos mucho de la cantidad de materiales
que son recuperables, que se van a los rellenos sanitarios, y a pesar pues de que nuestros gobiernos y se han puesto eh, tratando pues de que se reduzca la cantidad de residuos que se llevan a los rellenos, se reduzcan, la realidad es que todavía nos falta mucho. Y mientras nos falta mucho, mientras sigamos depositando residuos y guardándolos en alguna parte, debido principalmente a que alternativas como la incineración u otro tipo de alternativas, pues todavía vía tarifas no resultan rentables en América Latina. Entonces, pues nos toca seguir manejando los rellenos con la esperanza de que cada vez nos llegue menos cantidad de material a los rellenos, pero mientras tanto, pues nos toca hacerlos de la mejor forma y optimizando la utilización de estos. Actualmente en Latinoamérica más o menos estamos disponiendo 231 millones de toneladas de residuos urbanos, que eso es una barbaridad, pues. Y los consumos, digamos, la producción de residuos, pues sigue siendo bastante alta si lo comparamos con otros países más desarrollados en donde estas cantidades pueden disminuir. En los rellenos sanitarios de Latinoamérica, especialmente en los colombianos, la cantidad de materia orgánica que llevamos a los rellenos sanitarios es supremamente alta, estamos hablando de más de un 50%. Y digamos de los materiales que serían recuperables, estamos hablando apenas de un 25%. En la medida en que nosotros lográramos reducir la cantidad de materia orgánica, podríamos reducir enormemente los tamaños de los rellenos sanitarios y podríamos reducir los problemas, porque esta materia orgánica, cuando se descompone, genera gases, genera lixiviados, que a su vez generan presiones de poros, que en últimas son las que nos controlan la estabilidad de los rellenos sanitarios. Si miramos solamente la mitad de esas 260 millones de toneladas, la estamos llevando a rellenos sanitarios, el resto se lleva a botaderos o vertimientos libres y únicamente el 5% se está reciclando, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una tarea muy grande que es tratar de reducir estos botaderos a cielo abierto, que son un problema ambiental supremamente complicado, y manejarlos lo mejor, de la forma más técnica posible, y aumentar este porcentaje del reciclaje. En Colombia actualmente estamos disponiendo más o menos 12 millones de toneladas al año y con un agravante, más o menos más del 60 o el 70% de los rellenos sanitarios de las grandes ciudades del país tienen vidas útiles menores a 2, 3 años. Entonces estamos abocados a un problema complejo porque seguimos produciendo residuos, pero el, eh, el manejo pues sigue todavía muy ineficiente y muchas veces sin los controles técnicos necesarios. Entonces, digamos, nosotros nos hemos preocupado mucho en esto porque pues nos toca seguir operando los rellenos sanitarios, pero tenemos que optimizarlos. Si yo voy a hacer un daño ambiental, como es el hecho de hacer una excavación, impermeabilizarla, empezar a disponer residuos, yo tengo que ese problema ambiental eh, utilizarlo lo máximo que pueda, ¿cierto? Tratar de sacarle la mayor cantidad de, de poder disponer allá la mayor cantidad de residuos, pero siempre con la necesidad de hacerlo de una forma técnica.
Entonces, la optimización de los rellenos sanitarios pues arranca desde la ubicación, de la identificación de los sitios donde se podrían llegar a colocar los rellenos sanitarios. Después vendría el diseño y ya durante la construcción vendría el tema del monitoreo. Eh, Muchas veces, digamos, nosotros tenemos la idea de que la instrumentación pues es de grandes proyectos, de proyectos hidroeléctricos, de centrales nucleares, de obras muy, de puentes grandísimos, pero en la medida en que nosotros vigilemos un relleno sanitario con base en instrumentación geotécnica y si a eso le agregamos otra cantidad de alternativas que hoy la tecnología nos ofrece, pues podemos hacer un seguimiento muy cercano a estos rellenos y reducir los problemas que se presentan durante la construcción. Con base en esto, yo puedo mejorar la vida útil de la vida útil, alargar la vida útil, disponer más materiales en el mismo sitio y pues todo esto es un círculo. Entonces, pues estos dos aspectos pues nos permiten mejorar las consideraciones de diseño. Entonces, primero que todo, la ubicación, pues digamos, aquí tenemos una norma que es el RAS, pero digamos, pues en la práctica de la buena ingeniería, pues tenemos que respetar una serie de factores para la toma de decisión de un relleno sanitario. Entonces debemos considerar áreas protegidas por temas ambientales, por cauces de ríos, por temas arqueológicos, por muchos factores que cada país tiene sus particularidades. El tema de la geología es fundamental, es muy importante el tema de la geología estructural, porque siempre debemos tratar de colocar los rellenos sanitarios por fuera de las fallas geológicas, porque cualquier movimiento o cualquier, puede ser que se muevan, que serían las fallas activas, o simplemente la presencia de una falla, pues nos genera materiales geotécnicamente más pobres que pueden afectar el desarrollo o el comportamiento del relleno. Entonces, la geología, la geomorfología, todo el tema hidrogeológico que es fundamental para evitar la contaminación de las aguas subterráneas con los líquidos que se producen en los rellenos sanitarios. Y pues ya unos factores, digamos, geográficos como la distancia a los drenajes, a los perímetros, las limitaciones que hay cerca de los aeropuertos. Y por otro lado, vamos a tener una serie de criterios específicos sobre dónde se generan los residuos, cuál es la vida útil que yo espero. Y un tema que es muy, muy importante, que es el tema social y ambiental. Muchas veces yo hago todos estos análisis, obtengo el mejor sitio para la disposición de los residuos, pero resulta que cerca de ese sitio pues hay una población o hay alguna aldea de indígenas o hay algún aspecto ambiental y social que muchas veces pues terminan eh, cancelando un sitio aparentemente muy bueno. Entonces, a este tema social y ambiental, pues hay que ponerle mucho cuidado porque realmente son los que finalmente terminan determinando dónde va a quedar el depósito. Entonces, para cada uno de estos aspectos, pues uno puede hacer un mapa de aptitudes y con metodologías como esta de procesos de jerarquía analítica, uno puede hacer una selección de los sitios más apropiados y de las zonas en donde es más factible desarrollar unos rellenos sanitarios. Este es el caso pues, de un ejercicio que hicimos para el departamento de Antioquia aquí en Colombia. Y pues haciendo unas álgebras de mapas con programas de sistemas de información geográfica apropiados, puede seleccionar uno y con los diferentes criterios, puede seleccionar uno los mejores sitios, los más apropiados para la depositación de los residuos urbanos.
Bueno, en cuanto al monitoreo, y lo llamo aquí, esta es una aproximación geotécnica del problema de los rellenos sanitarios. Hay antecedentes muy graves, como por ejemplo este relleno que falló en Estados Unidos, en Cincinnati, que se movilizaron casi 1.200.000 metros cúbicos de residuos. Y este es particular porque la falla ocurrió por la fundación del depósito. O tenemos este que yo creo que es muy famoso y que muchos de ustedes han oído hablar, que fue una zona de un relleno sanitario en el depósito en Bogotá de Doña Juana. Esta era una zona donde se están depositando los residuos y tuvo una característica muy interesante porque tenía problemas de drenaje y lo lógico era que saliera lixiviado. Y pues, los ingenieros pensaban que este depósito era maravilloso porque desaparecía el lixiviado. Y lo que pasó fue que aquí se empezaron a generar presiones de poros, se empezaron a generar presiones de gas, hasta que finalmente esto estalló y produjo un flujo que se movilizó más de 2 kilómetros y taponó un río que pasaba en la parte de abajo, que se llama el río Tunjuelito. Entonces, y esta fue una falla por los residuos. Entonces, teniendo estos antecedentes, pues vemos la necesidad de vigilar los rellenos, de revisar sus presiones de poros, sus deformaciones y analizar cómo se comporta permanentemente durante la construcción. Los cambios en las presiones de poros se generan básicamente porque la materia orgánica cuando se descompone produce mm, dos fluidos. Por un lado, el gas, que el principal es el gas metano, que trata de subir, y por otro lado, el líquido ese, cuando ustedes en sus casas dejan la basura, pues no la sacan, ustedes van a encontrar en el fondo de las bolsas un líquido, que es simplemente el agua que formaba parte de la materia orgánica, y esa agua se va saliendo, va descomponiendo, va saturando los residuos, y cuando tenemos unos volúmenes de residuos muy altos, pues generan como una especie de nivel freático, pero debido a estos lixiviados. Entonces, pues esto afecta la estabilidad, dificulta la consolidación y en consecuencia se puede reducir la cantidad de residuos que yo puedo colocar. Entonces es muy importante vigilar cómo se comportan los residuos. Y asimismo vigilar la fundación, los bordes de los residuos. Y analizando esto nos permite hacer un análisis oportuno e integrado de cuáles son las condiciones de los rellenos y de esta manera optimizar la operación, optimizar el llenado y hacer que un sitio se le puedan disponer la mayor cantidad de residuos. Antiguamente, cuando uno sacaba una licencia para hacer un depósito de estos, le decían a uno, su volumen son 2 millones de metros cúbicos. Y como el peso de los residuos es más o menos un 10 kilopascales por metro cúbico, kilopascales no, kilonewton por metro cúbico, entonces cuando llegue a 10, para 1 millón de metros cúbicos, 10 millones de kilonewton, se acabó. Y la realidad es que le cabe muchísimo más porque esta producción de gases y lixiviados van siendo expulsados, se reduce el volumen y se libera volumen y yo podría colocar material en ese sitio. Entonces la instrumentación es la instrumentación clásica, pues, de un que se utiliza, por ejemplo, en empresas,
tenemos inclinómetros, bueno, hay una inclinación que es externa y otra interna. Externa para vigilar las características ambientales, como la estación meteorológica, los inclinómetros para vigilar los movimientos en el terreno original con las estructuras de contención, piezómetros, eh, estos de hilo vibrátil tienen una ventaja porque adicionalmente de medir la presión de, o más bien, para medir la presión de poros, tienen que medir la temperatura. Y si yo en el terreno original registro un cambio en la temperatura, es un indicativo muy claro de que hay fugas de lixiviado que se me está metiendo en el terreno y además de las presiones de poros, me están contaminando el relleno. Bueno, y interna dentro de los residuos, básicamente tenemos piezómetros. Estos piezómetros de hilo vibrátil, aquí esos termómetros también son muy importantes porque la descomposición de los residuos es un proceso bacterial. Las bacterias empiezan a comerse esa materia orgánica, empiezan a botar gas carbónico y a producir lixiviado por otro lado. En la medida en que la actividad bacterial sube, la temperatura sube. Y entonces en los rellenos sanitarios podemos llegar a tener 50, 60 grados de temperatura de los residuos. Y cuando están más calientes es porque la actividad bacterial es mucho más alta. Entonces eso también nos permite vigilar en qué proceso de la descomposición de los residuos va y qué tanto se ha desarrollado esa descomposición. Los inclinómetros se pueden poner, pero los residuos se deforman muchísimo. Entonces los inclinómetros, el problema que tienen es que no duran mucho porque se rompen rápidamente y eso no le gusta mucho a los clientes. Las celdas de asentamientos para medir las deformaciones internas, los puntos de control superficial, las deformaciones externas y pues digamos pozos de monitoreo que de alguna manera nos sirven para corroborar los datos que están midiendo los piezómetros. Bueno, aquí están los inclinómetros, uno mide aquí las deformaciones en la horizontal de esas tuberías. Estos piezómetros que pueden ser de punta de casa grande o los de hilo vibrátil. Y es muy interesante, el azul es cuando coloca uno los residuos. Entonces fíjese que uno coloca los residuos y con el tiempo los asentamientos eh, disminuye pues la cota y los asentamientos pues reducen la altura de los residuos. Si los residuos están saturados, fíjense que los incrementos en la presión de poros son prácticamente automáticos. Yo coloco la carga e inmediatamente se suben los piezómetros. Y viene el tiempo y ellos van reduciendo sus presiones. Para esto, pues también se necesita un buen sistema de drenaje que me ayude a evacuar los excesos de lixiviado, los excesos de presión de poros debidos al lixiviado y al mismo tiempo en la medida que baja el lixiviado, el gas puede salir por encima y controla uno el tema de las presiones de poros. Con estas medidas de presión de poros que hace, uno puede hacer diagramas de variación, en este caso es el RU, que acordémonos que el RU es la relación entre la presión de poros sobre el peso de la columna de material colocada encima del sitio de interés. Entonces yo puedo hacer estos valores de RU, pero el objetivo final es que esto nos sirva para calcular la estabilidad, considerando las presiones de poros reales que ocurren dentro de los residuos. Entonces uno puede analizar fallas a lo largo de los residuos, fallas a lo largo de la fundación del relleno y otra que es muy frecuente, que es una falla a lo largo de la impermeabilización entre los residuos y el terreno natural. Normalmente, la mayoría de veces ahora estamos utilizando
una geomembrana lisa o corrugada. Y esa geomembrana es un patín. Entonces, si yo tengo una baja resistencia al esfuerzo cortante a lo largo de la geomembrana y tengo presiones de poros aquí adentro, pues es factible que esto se deslice a lo largo de ese contacto geomembrana residuos. Y para hacer estos análisis, obviamente yo necesito parámetros de resistencia, ¿cierto? En alguna ocasión teníamos que hacer unos pozos muy grandes en un relleno sanitario y aprovechamos esos pozos que bajaban 60 metros y tomamos unas muestras, obviamente muestras alteradas. Y los residuos, pues ustedes me van a decir que son heterogéneos, que hay plásticos, que hay cáscaras de plátano, que hay cáscaras de papa, que hay materiales orgánicos, que hay pedazos de ropa, que hay cueros. Y sí, son supremamente heterogéneos. Pero si uno mira una muestra de arcilla en el microscopio, también va a encontrar diferentes tipos de arcilla, va a encontrar fósiles, va a encontrar una variedad de materiales. La arcilla no es arcilla pura. Entonces es cuestión de escala. Así como cuando yo digo que una muestra de arcilla es homogénea, pero si la miro al microscopio no es homogénea. Esta muestra de residuos pues es heterogénea, absolutamente. Pero si yo ya tomo una muestra más grande, de un tamaño más grande, es homogénea en su heterogeneidad, por así decirlo. Y entonces nosotros llevamos esto a un laboratorio de la Universidad de los Andes, que jamás nos volvió a prestar el laboratorio para hacer estas gracias, e hicimos unos ensayos que nos permitieron hacer una evaluación muy razonable de los parámetros de resistencia de los residuos, en este caso de la ciudad de Medellín. Entonces es algo que se puede hacer. Hemos hecho ensayos de corte grandes, de 50 centímetros de lado. Hemos hecho odómetros que nos permiten calcular la deformabilidad y caracterizamos los residuos como cualquier material geotécnico. Entonces, usando esto, podemos hacer los análisis de estabilidad y evaluar la estabilidad del relleno durante construcción, en el momento en que se está construyendo. Los asentamientos, pues colocamos celdas. Las celdas nos permiten ver cuánto se asienta en la fundación o dentro de los residuos, cuánto se asienta y nos permite calcular los asentamientos internos. Eh, Estas celdas de presión funcionan simplemente, yo tengo aquí afuera un punto de referencia, ¿cierto? Y aquí, cuando esto se asienta, y tengo un piezómetro aquí adentro, y cuando esto se asienta, aumenta la columna de agua y con eso puedo calcular cuánto se asentó ese celda de presión. Bueno, y digamos, aquí tenemos cómo varía o cómo se producen los asentamientos en los residuos. Fíjense que estamos hablando de asentamientos grandes, pues de 1 centímetro, de 1 metro, de 2 metros. ¿Por qué? Porque los residuos son supremamente deformados. Y los puntos de control superficial también nos permiten vigilar cuáles son los asentamientos y nos permiten mirar una cosa bien interesante. Esta es la curva típica de los asentamientos que se producen en los residuos. Entonces, al principio tenemos, por así decirlo, un asentamiento elástico. Aquí hay algo de consolidación. Y cuando empieza el proceso de descomposición de los residuos, se produce un asentamiento fuerte porque se está perdiendo materia orgánica. Al final de este proceso, vuelve y se suaviza y de aquí en adelante sigue siendo una consolidación eh, por expulsión de agua, es decir, una consolidación
primaria, pues, como la que ocurre en los suelos. Eh, Actualmente también utilizamos equipos de geofísica, incluso la norma aquí en Colombia exige hacer periódicamente ensayos para medir la resistividad con el objeto de identificar qué tan saturado, si hay lixiviado, si hay gases dentro de los rellenos sanitarios. Y eso es muy bueno porque nos sirve para corroborar o para cruzar la información con los rellenos sanitarios. La lógica es muy clara. Si los residuos están llenos de lixiviado, la resistividad es muy baja. Y si tienen gas o una mezcla de gas y lixiviado, se va aumentando la resistividad y ya cuando están secos, pues tienen una resistividad muy alta. Entonces, es una otra herramienta que tenemos para estar controlando las condiciones de los rellenos. Y, por ejemplo, estos son los resultados de unas geoeléctricas que hicimos en 3 rellenos sanitarios de diferente edad. Este azul oscuro significa que que los residuos están muy saturados. Entonces, fíjense que esta forma no es la forma del vaso, sino es la forma que nos da la toma de la lectura de la geoeléctrica. Esto es una sección. Eh, entonces vemos que aquí en los más recientes tenemos muchas zonas húmedas. En el de 14 años se redujeron las zonas húmedas y en el que tiene 21 años prácticamente podríamos pensar que el relleno está seco y que las condiciones de estabilidad de este sitio son bastante buenas, como efectivamente lo son. Bueno, también actualmente estamos usando drones que nos permiten detectar los movimientos que se producen en el relleno y pues digamos, pues además pues de la identificación de los movimientos, nos permiten hacer topografías, evaluar zonas donde hay hundimientos, mejorar el drenaje, ver si el drenaje está siendo bueno o está siendo malo. Y pues realmente es otra herramienta que nos está siendo muy útil en la actualidad. Estas son unas fotos de un dron. Esto es un modelo 3D. Y esto pues lo podemos utilizar directamente para todo el tema de la estabilidad. Bueno, en cuanto al problema de la vida útil, de cuánto me queda o cuánto me dura un relleno sanitario, pues yo tengo una capacidad. Yo sé que mi relleno sanitario tiene una capacidad que se va a medir en metros cúbicos, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas toneladas puedo colocar ahí? Antiguamente le decían a uno el peso unitario de los residuos por el volumen y listo. Pero fíjense que, como vemos, los residuos son unos materiales vivos, son unos materiales que cambian de volumen, que cambian de propiedades en el tiempo. Y en la medida en que se está primero generando gases y lixiviados y después se están expulsando, pues en esa medida vamos a tener que se libera espacio, podemos colocar más residuos y la cantidad de residuos que yo puedo colocar en toneladas es mucho mayor que simplemente el peso unitario. Bueno, entonces, digamos, la cantidad, la capacidad en toneladas de los residuos sólidos dependen de que también los compactemos. Si yo simplemente los tiro, voy a tener densidades o pesos unitarios más bien menores de 1 tonelada por metro cúbico. Si lo compacto muy bien, puedo llegar al 1,1, al 1,2. Y por otro lado, se presenta un aumento gradual del volumen por la liberación del volumen que hemos hablado, debido a los asentamientos, debido a la descomposición de la materia orgánica. Entonces, en la medida en que estos asentamientos ocurren,
estoy liberando capacidad y puedo volver a colocar más residuos. Entonces, la vida útil depende de dos factores, de la capacidad como tal y un tema que nosotros llamamos el rendimiento, que tiene que ver con la compactación y con qué tan eficiente es nuestro relleno para producir lixiviados y expulsarlos y en consecuencia generar asentamientos. Y esa capacidad depende de varios factores. Y el más importante de todos es de los sistemas de drenaje. Si yo tengo buenos sistemas de drenaje, puedo evacuar los lixiviados. Si evacúo los lixiviados, por arriba, por las chimeneas, me sale el gas. Entonces, pues es un problema de ingeniería tratar de definir la mejor estrategia para tener un buen drenaje. En la medida que tenga más drenaje, libero más volumen y en la medida en que libero más volumen, pues me caben más residuos. Bueno, entonces el concepto de rendimiento es precisamente lo que les decía, es la cantidad de toneladas por metro cúbico o por volumen que yo puedo colocar en un relleno. Y fíjense que es un concepto distinto al peso unitario, porque yo lo coloco al principio con un peso unitario, se me asienta y después me cabe otro poquito de residuos. Y entonces el rendimiento es toda esa cantidad de toneladas que yo puedo colocar en un volumen determinado. Y entonces este rendimiento tiene varios factores que afectan el rendimiento. Uno de ellos, entonces, al principio, como les decía, yo coloco los rellenos en los residuos y me caben 1.1, 1.2 toneladas por metro cúbico. Cuando el relleno empieza a madurarse y empieza a generar lixiviados, y empieza a botar gas, se pueden llegar a obtener valores mucho mayores que la unidad de compactación. Y digamos, eh, ¿cómo haremos pues para saber, para estimar cuál es el valor de rendimiento de un relleno sanitario? Entonces, al principio nosotros lo hacíamos de forma empírica y con base en lo que registramos los rellenos sanitarios encontramos unos numeritos. Eh, una tesis que hicimos y aplicamos una teoría, la teoría de consolidación de Terzaghi, de Sevar, perdón, que es basada pues en la teoría de consolidación de Terzaghi, y digamos la modificación que hace Terzaghi, Sevar, discúlpeme, es que siempre hablamos nosotros de consolidación primaria por expulsión de fluidos. Y después de eso viene la consolidación secundaria por efecto de los movimientos que se producen en los granos del suelo a carga uniforme. Entonces, siempre en la mecánica de suelos clásica, la consolidación primaria, y por eso es primaria, ocurre antes y después la secundaria. Sebar trabajaba con estas arcillas de Ciudad de México que pueden tener relaciones de vacíos de 3, de 7 y cosas de ese estilo. Y él decía que la consolidación secundaria, debida pues al movimiento de los granos, no necesariamente ocurría después de la primaria, sino que la consolidación era la suma de una consolidación primaria y de una consolidación secundaria y que nos daba una curva de este estilo. Nosotros cogimos las teorías de Sevar y encontramos pues que esa consolidación secundaria que él llama, bueno, no me acuerdo, eh, eh, se la podemos relacionar muy bien con el tema de los asentamientos producidos por factores biológicos, es decir, por la degradación de la materia orgánica. Y esta sigue siendo la teoría de consolidación de toda la vida. Entonces, cuando usamos esa teoría,
y la ajustamos nuestras curvas y asentamientos. Con estas teorías, la cosa nos funciona muy bien y de esta manera pudimos hacer una extrapolación de cuáles serían los rendimientos que van a ocurrir en un relleno sanitario. Entonces, fíjense que hay varios factores que afectan el, eh, el rendimiento. Por un lado, la temperatura. Por ejemplo, en Bogotá, el relleno sanitario está más cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas menores a 10 grados o del orden de 10 grados. Entonces la descomposición de la materia orgánica es muy lenta. Mientras que aquí en Medellín tenemos un relleno sanitario en una zona muy, muy caliente, temperaturas ambiente 30, 28 grados. Y la materia orgánica se descompone mucho más fácil. Y si vamos a Cartagena, pues todavía será más rápido. Entonces la temperatura aumenta el relleno sanitario en la medida que se acelera o se hace más lenta la descomposición de la materia orgánica. Y por otro lado, el tiempo. En la medida, si yo construyo muy rápidamente el relleno sanitario, no le doy tiempo a salir a estos fluidos. Mientras que si lo construyo lentamente, los fluidos van saliendo y le voy a poder tener o aumentar la cantidad de residuos que dispongo en ese sitio. Nosotros hemos llegado a registrar hasta rendimientos de 1,7 toneladas por metro cúbico, que definitivamente es un 50 o 60% más del 1,1 con el que diseñamos los rellenos antiguamente. Y eso es un 50% que me estoy ahorrando en buscar otros sitios para colocar rellenos sanitarios, en generar problemas ambientales en otros sitios. Entonces realmente pues es un número muy interesante en que yo puedo optimizar la utilización de un relleno sanitario considerando estos factores. Bueno, entonces fíjense que el diseño pues del relleno, todo esto a que nos lleva, que tenemos que hacer mucho énfasis en la conducción de gases y lixiviados, en la medida en que estos sistemas sean más eficientes, más efectivos, en la medida en que los conservemos, en la medida en que tengan una mejor vida, pues voy a ser más eficiente, voy a poder utilizar mejor los rellenos. Y siempre recomendamos que estos sistemas deben ser redundantes. Nosotros tenemos filtros horizontales, chimeneas interconectadas. Si se rompe un ramal de estos, nos quedan otros 4 por donde pueden circular los lixiviados y de esta manera pues nosotros tenemos que eh, mejorar pues la capacidad de los rellenos. Debemos tener mucha claridad sobre las condiciones iniciales, geológicas, hidrogeológicas, geotécnicas y toda la parte sísmica de la cuenca, ¿cierto? Porque todos estos aspectos externos nos van o nos pueden condicionar la seguridad del relleno. Uno puede hacer estructuras de contención en la parte baja, con lo cual puede aumentar la capacidad de los llenos, pero estas diques o estas estructuras de contención pues deben ser muy bien diseñadas, porque donde tengamos problemas aquí podemos hacer un desastre. Y debemos de ser muy cuidadosos en el manejo del drenaje temporal. En la medida que yo voy construyendo, tengo que evacuar los lixiviados y más en países como el nuestro donde llueve 7 meses del año. Entonces, toda la lluvia, si yo no tengo un buen sistema de drenaje y un sistema de cobertura apropiado,
se me infiltra y todos esos drenajes, todos esos sistemas que puse para extraer lixiviado, pues no van a terminar sacando lixiviado, sino sacando lluvia y generando igualmente problemas de estabilidad. Bueno, entonces, pues ya como para terminar unas conclusiones, entonces yo los invito a que miremos los rellenos sanitarios no como un problema de los ingenieros sanitarios, ¿cierto? Obviamente aquí tenemos que trabajar de la mano con los ingenieros sanitarios, pero un relleno sanitario requiere mucha ingeniería, mucha geotecnia, desde la planeación, en el diseño, en el control y en el aprovechamiento que podamos hacer del relleno sanitario. Entonces, simplemente es una invitación que les hago para que pensemos en eso, pensemos, le perdamos el susto a los rellenos sanitarios. Ya eso están muy bien controlados, están muy bien manejados y pues a los ingenieros no nos pasa nada cuando vamos a un relleno sanitario, porque definitivamente se deben manejar como una obra de ingeniería y una obra de ingeniería que involucra prácticamente todas las áreas de la ingeniería. Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Sí. Queremos darle las gracias a nombre de todos los asistentes y a nombre del equipo de GeoPUC. A continuación, ¿me puede dar el pase de la pantalla, por favor, un momento? Un momentico. Ya, ya, ya. ¿Qué hago, lo? ¿Qué hago? ¿Dónde me pongo? Aquí. Ya, listo. Perfecto. Un momento, por favor. Perfecto. Como saben, esta ponencia ha sido como se ha desarrollado como parte de la semana de ponencias de INTE-INSA. Sí. Cordialmente el día de mañana asistir a la ponencia Exploración y Seguimiento y Modelación de Sitios Críticos en Carreteras de Montaña, a cargo de la ingeniera Edilma Gómez. Ya quedan todos muy cordialmente invitados. A continuación vamos a pasar a la lectura de preguntas por parte de mi compañera Carmen. Adelante, Carmen. Ok. Buenas tardes a todos. Ingeniero, tenemos las siguientes preguntas para usted de parte de Vladimir. Él pregunta, ¿qué tipo de análisis de estabilidad fueron realizados de equilibrio libre o de elementos finitos? ¿Han considerado modelos acoplados para el análisis? Eh, digamos, nosotros inicialmente trabajamos pues, con análisis de estabilidad simples, pues, como los que le mostré, simplemente considerando pues fallas de circulares o irregulares, pues. Eh, ya con la más información que tenemos, también, digamos, hemos trabajado esto eh, con modelos de elementos finitos y acoplados, considerando el problema, digamos, de los esfuerzos y de la generación de presiones de poros y viendo su efecto en la estabilidad. Entonces, sí lo podemos trabajar. Por ahí tratamos de hacer alguna tesis en la cual utilizábamos unos modelos en las cuales pudiéramos involucrar deformabilidad, presiones de poros y el efecto de la temperatura, porque la temperatura es un indicativo. Hay algunos modelos que hemos, pero ahí sí ese no lo hemos acabado. Entonces, actualmente trabajamos con modelos acoplados en donde analizamos el problema de flujo y el problema de formaciones de forma simultánea. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Rafaela. Ella pregunta, si por ejemplo instalo una sala de asentamiento en una cota 4000 y tengo un apilamiento en cota 4200 y se genera un asentamiento,
¿El asentamiento que marca la celda es del ayuntamiento o de la fundación? ¿Me la repites, por favor? Claro. Dice, si por ejemplo instalo una celda de asentamiento en una cota 4000 y tengo un apilamiento en una cota 4200 y se genera un asentamiento, ¿el asentamiento que marca la celda es del apilamiento o de la fundación? No, digamos, si yo tengo una celda en la parte inferior por ejemplo, en la fundación de un terraplén, ¿cierto? Y empiezo a cargar el terraplén a la cota 4000 que hablan, eh, el asentamiento que registra la cerda es el asentamiento de la fundación, ¿cierto? Y digamos, la deformación que sufre el terraplén sería la diferencia entre la celda de la cota 4000 y el punto de control de la 4200. Esa diferencia sería lo que se deformó exclusivamente el terraplén. Correcto. De parte de Elle Diazán, dice, buenas tardes. En el diseño de los sistemas de drenaje, particularmente los filtros, al tratarse de unos materiales tan particulares, ¿se continúan manteniendo los mismos criterios para el diseño de filtros que usamos, por ejemplo, en presas? No, ahí hay que mirar, digamos, no, nos dicho, cuando nosotros tratamos de hacer filtros granulares en los cuales vamos variando la gradación, ¿cierto? Eh, si el material que está en contacto con los residuos es muy fino, eh, finalmente se taponan esos filtros, digamos, de tamaño arena, se taponan esos filtros. Y la razón, y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo utilizo un geotextil, eso sí, los geotextiles no sirven para eso. Cuando empiezan a recoger los lixiviados, se taponan muy rápidamente. Y la razón es que los lixiviados pues arrastran como un gel, ¿cierto? Un gel que se pega a las paredes del filtro, que se pega, digamos, al geotextil, o si es una arena muy fina, se pega a esa pared y finalmente la taponan. Eh, pues yo no sé, aquí nosotros hablamos de la nata. ¿Si han visto esa capita que se le forma a la leche cuando la hierven? Una capita como plástica. Exactamente una nata de esas se forma y esos filtros no tienen vida útil. Entonces nosotros usamos, por ejemplo, unos materiales que aquí se llaman, los hacíamos con malla de gavión antiguamente, ahora los envolvemos en el riesgo que si uso malla de gavión muy grande, se me entra tierra y se me tapona. Entonces usamos unos geosintéticos que dejan unos huecos por ahí de 3 o 4 milímetros que permiten el paso de esa nata, no permiten el paso de materiales grava, cosas de estilo, y la vida útil de esos filtros es mucho más amplia, pero no se pueden utilizar los mismos criterios que utilizamos en un filtro convencional. Correcto. De parte de Víctor Caraballo, él nos dice, la tesis sobre el factor de rendimiento de flores se encuentra disponible para consulta. Sí, 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 digamos, hay varias tesis que hicimos en la Universidad Nacional. Eh, yo le puedo pedir a Paula que les pase el nombre completo, ¿cierto? Y en la universidad, pues uno entra a un sector, pues, donde están todas las tesis y las puede consultar. Muy bien. De parte de Alfredo Castro, él nos dice, para los rellenos sanitarios, ¿existe un proceso de separación de los residuos o alguna combinación con algún suelo en particular?
con el fin de que aumente la velocidad de descomposición de los residuos? Pues digamos, sí se han hecho intentos pues de separar los residuos, ¿cierto? Digamos, en un relleno que estamos diseñando recientemente, eh, nos pidieron considerar una zona donde exclusivamente se colocara materia orgánica y el resto los residuos normales, ¿cierto? Mezclados. Eh, ¿Cuál es el objetivo de eso? Es utilizar esos gases, utilizar todo el tema de la materia orgánica, pero definitivamente la experiencia nos muestra que la separación de los residuos debe hacerse en casa. Cuando, yo no sé, aquí a veces nos pasan, los alcaldes hacen campañas que separe el orgánico, separe el plástico y separe los residuos, eh, pero no implementamos el completo el sistema y llega el camión y recoge las bolsas de los tres colores y los mete en la misma bolsa y todo eso va para el relleno, entonces no estamos haciendo nada. Entonces el ideal es que ojalá se implementaran sistemas de recolección separados para poder utilizar los residuos y de esta manera hacer un aprovechamiento realmente bueno. Por ejemplo, los gases de los residuos urbanos, en donde mezclamos todo tipo de residuos, salen contaminados y vale más purificar esos gases que la energía que producen. Entonces, la separación, en mi concepto, debe hacerse en casa, no en los rellenos. Muy bien. De parte de Yedia San, nos dice, ¿cómo se ha afectado el tema de rendimiento cuando las decisiones de ciudad implican que se debe incrementar la tasa velocidad de disposición de basuras en el relleno? Eh, Esa es una pelea este, muy compleja porque obviamente cuando hay un relleno sanitario grande, eh, se empieza a volver un relleno regional. Y no es solamente la ciudad que lo hizo, sino que las otras ciudades empiezan a llevarle residuos allá. Y la velocidad de llenado se incrementa. Y entonces, cuando la velocidad de llenado se incrementa, se hace más difícil ese drenaje de los lixiviados y en consecuencia perdemos capacidad, perdemos rendimiento. Entonces, digamos, es a veces complicado hacerle entender eso a los funcionarios porque a ellos les interesa vender, recibir toneladas porque les pagan, ¿cierto? Pero con ese recibir toneladas porque les pagan, a veces estamos sacrificando capacidad del relleno. Entonces, hay que buscar un sano equilibrio y, y no dejarse presionar mucho, porque en últimas terminamos perdiendo. Gracias. De parte de Oscar Mesa, pregunta, ¿cuáles son los asentamientos máximos permitidos en los rellenos y cómo se establece el rendimiento considerando la capacidad del suelo natural? ¿La capacidad de qué, perdón? La capacidad del suelo natural. Bueno, digamos, eh, el, realmente en los residuos se pueden asentar entre un 20 y si usted lo hace muy despacio hasta un 30% de la altura inicial, ¿cierto? Entonces hablemos de un 15, un 20% del espesor de los residuos. Ellos se asientan. Eh, entonces, pues esa es la capacidad adicional que uno aprovecha. El ideal es, y estamos hablando de asentamientos de metros, de 6 de 8 metros, pues dependiendo, si yo tengo 50 metros de espesor, un asentamiento de 6 metros no nos debe asustar. En la fundación, los asentamientos sí deben ser mucho menores. ¿Por qué?
porque por la fundación van todos los sistemas de recolección de drenaje, van todos los sistemas de subdrenaje, porque yo tengo que colocar debajo de la impermeabilización, tengo que colocar filtros, tengo que colocar sistemas de recolección de aguas. Entonces, en la fundación no es nada conveniente tener grandes asentamientos, porque si produzco o permito asentamientos grandes, puedo dañar todo el sistema de drenaje subsuperficial por debajo de la geomembrana y los que están por encima de la geomembrana, que son precisamente los que nos evacúan el lixiviado que produce la descomposición de la materia orgánica y las lluvias también, ¿no? Entonces, lo más conveniente es que los asentamientos en la fundación sean muy limitados, máximo que no dañen los sistemas de drenaje que tenemos en la fundación. De parte de Rosa Aide Aguilar, ella pregunta, en ciudades de costa donde el relieve del terreno es plano, ¿cómo se diseña la disposición final del drenaje de lixiviados? Eh, sí, digamos, en las zonas planas, cerca de la costa, muchas veces nosotros tenemos incluso el nivel freático ahí a nivel de o muy cerca de la superficie del terreno, ¿cierto? Eh, entonces, pues digamos, nos toca considerar esas subpresiones en la estabilidad del relleno, porque saldría demasiado costoso tratar de abatir el nivel freático. Entonces, simplemente considerando la resistencia y considerando la capacidad pues del suelo con todo y nivel freático y superficial, pues tenemos que diseñar el relleno y debemos de ser en ese caso supremamente cuidadosos para evitar que el lixiviado contamine ese nivel freático que podemos tener muy cerquita. Sí, sí, pero sí toca considerarlos dentro del diseño. De parte de Héctor Quintanilla, pregunta, ¿cuál es la vida útil de la geomembrana que se coloca en el fondo de relleno? Bueno, antiguamente pues la vida útil de las geomembranas eran muy cortas pues. Eh, Hoy los fabricantes hablan de 50, de 100 años, pues, la vida útil, digamos, las membranas eh, ahí debajo no están expuestas a los rayos UV ni cosas de ese estilo. Eh, Incluso uno tiene que seleccionar una membrana que sea resistente a los químicos que pueden tener los residuos. Entonces, digamos, en teoría, ellas pueden durar 50, 100 años. Ese es la vida útil, ¿cierto? De todas maneras, digamos, ahí viene que uno debe tener como una doble protección. Si uno tiene materiales arcillosos, pues encima de la arcilla la membrana ya es suficiente. Pero si tiene materiales muy permeables, que si se rompe la membrana se puede producir contaminación, se pueden utilizar, digamos, hay unos materiales que traen una capita de arcilla que en el momento en que se mojen, pues la arcilla se expande e impermeabiliza el sitio. Entonces, normalmente, a veces, o las últimas recomendaciones, se hablan de una doble impermeabilización de los rellenos sanitarios, precisamente para garantizar que si por algún motivo se falla la membrana, eh, tengamos un respaldo, que bien puede ser una capa de arcilla natural o una capa de estas que vienen como en un sándwich entre materiales, entre materiales materiales de qué, de fibras, pues. Entonces, sí, la geomembrana en teoría dura mucho tiempo. En teoría dura mucho tiempo. Nosotros tenemos geomembranas
de más o menos 40 años y no hemos detectado problemas en los rellenos. Muy bien. De parte de Jorge Emilio, él pregunta, después de que el relleno esté seco, ¿cuál es el tiempo que se recomienda para aprovechar la zona para realizar obras civiles? ¿O se puede trabajar aún sin que esté seco? Mira, eso, eh, por un lado, se van a producir asentamientos, ¿cierto? Y por otro lado, se debe garantizar que no haya expulsión de gases, que ya no queden gases que puedan producir, eh, pero de todas maneras debemos considerar que lo que finalmente le queda a uno es una montaña de plástico, que el plástico no se descompone, o de lo que son materiales, y esos materiales son deformables. Entonces, si yo pretendo hacer alguna obra en esos sitios, debo considerar que se van a producir asentamientos. Entonces yo no puedo hacer estructuras rígidas, estructuras que no soporten asentamientos, porque muy seguramente con la aplicación de la carga se van a deformar. Entonces hay que vigilar, por un lado, que no se produzca, que se completamente la liberación de los gases, la liberación del lixiviado, que sean potencialmente contaminantes para las personas. Eh, y por otro lado, que las estructuras que uno coloque ahí deben ser flexibles. Aunque yo no sé si en algunos de sus países ha pasado que aquí teníamos un relleno sanitario que quedaba en la mitad de la ciudad, se acabó el relleno, lo, la gente cultivaba tomates y todo eso, generando contaminaciones ahí muy grandes, y uno veía casas de 3 y 4 pisos en perfecto estado. Si las hubiera diseñado un ingeniero, seguro se hubieran caído, pues. Pero ahí funcionaban bastante bien. Entonces, eh, hay que tener la precaución de que pensar que son materiales compresibles, que se pueden deformar y se pueden generar asentamientos. Perfecto. De parte de Luis Fernando pregunta, ¿existe algún nivel máximo de lixiviado? Entendiendo que el lixiviado es básicamente agua que ha estado en contacto con el relleno. Eh, pues digamos, el hecho de que exista el lixiviado como tal, pues no es tan grave, ¿cierto? Pues digamos, es grave en el sentido de que puede generar presiones de poros. Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, para los rellenos con pendientes típicas, 3-1, 3,5-1, 3,5 horizontal, 1 vertical, con RUs por debajo de 0,4, de 0,3, los rellenos tienen comportamientos muy buenos, considerando RU la presión dividido sobre la altura pues de la, de la cabeza pues de material encima, ¿cierto? Entonces, digamos, el problema es que esos lixiviados no generen presiones de poros que me puedan desestabilizar el relleno. Eso es lo más importante. Ahora, eso sí, digamos, si esos lixiviados yo los saco, tengo que llevarlos a una planta de tratamiento. Yo no voy a disponer esos lixiviados directamente en un río o en una fuente o en una corriente de agua, porque efectivamente han estado en contacto con los residuos y pueden tener hasta metales pesados. Entonces es bien importante tener cuidado con el manejo de esos lixiviados. Muchas gracias. De parte de Ramiro Ortiz, él pregunta, ¿la información de los piezómetros tuvo una correlación con el régimen de lluvias de la región? ¿La información de quién, perdón? ¿La información de los piezómetros tuvo una correlación con el régimen de las lluvias de la región? Sí, sí puede haber, digamos, puede haber
correlación entre las condiciones climáticas en general con las lecturas de los piezómetros. Especialmente cuando estamos, digamos, cuando el relleno ya está después de mucho tiempo y ya está sellado, el efecto de las lluvias es menos importante. Pero cuando está en construcción, hay zonas descubiertas donde los residuos están en contacto directo con el agua lluvia y ahí la correlación es directa, es muy, muy fuerte. Entonces siempre debemos controlar que no haya áreas descubiertas o que las áreas descubiertas sean lo menos posible para evitar pues que el agua lluvia se infiltre dentro de los residuos. De parte de Carlos Ordóñez, él pregunta si se han realizado ensayos sísmicos en los rellenos sanitarios ubicados en Antioquía, La Pradera, Rodas. Si se han, discúlpame que es que yo soy más bien sordo, no es que no hables bien, sino que tengo problemas. ¿Me la repites, por favor? Por supuesto. Pregunta si se han realizado ensayos sísmicos en los rellenos sanitarios ubicados en Antioquía, La Pradera y Rodas. Para medición de velocidades de propagación, sí lo intentamos, pero el resultado no fue el mejor. Porque, digamos, estos materiales son muy blandos y adicionalmente el amortiguamiento que se genera es muy alto. Entonces, no hay una buena propagación de las señales. O medimos velocidades muy bajas, del orden de 100, 150, 120 metros por segundo. Pero la señal es muy, muy débil porque el amortiguamiento es muy grande. Correcto. De parte de Ramiro, pregunta, ¿han elaborado investigaciones con depósitos de residuos peligrosos? No, señora, no. No, básicamente es con residuos urbanos. Correcto. De parte del ingeniero Víctor Flores, él pregunta, ¿cuáles son las sugerencias para rellenos en suelos con altos niveles, con un nivel alto, con alto nivel freático? Pues es parecido pues a lo que les comenté ahorita, ¿cierto? Yo tengo que colocar por debajo del relleno unos sistemas de drenaje. Si el nivel freático es muy alto, incluso puede llegar a ser necesario hacer, por ejemplo, columnas de grava, filtros verticales, cosas de estilo, porque cuando yo coloco la carga, se me van a generar presiones de poros en esos materiales saturados que tengo por debajo del relleno y eso puede afectar la estabilidad. Entonces yo tengo que tener sistemas de drenaje que me ayuden a disipar los excesos de presión de poros que se generan en esos suelos cuando coloco la carga del relleno sanitario, ¿cierto? Y eso lo debo considerar en los diseños. Si hay métodos y tengo técnicas para batir el nivel freático, excelente, pero es que en zonas planas donde no es posible, entonces yo tengo que, si coloco la carga, permitir la liberación de esos excesos de presión de poros que se puedan generar. Y considerarlas en los diseños, pero digamos, sería hacer como una especie de esas preparaciones que uno hace cuando hay ensayos o procedimientos de precarga, que puede colocar eh, columnas de grava o estas mechas de material de geotextil, que yo aplique la carga y a través de estos filtros verticales yo pueda eh, disipar los excesos de presión de poros. Porque si no dejo esa precaución, cuando aplico la carga, puedo subir las presiones de poros y generar una falla por la fundación. Correcto. De nuevo, una pregunta nuevamente de parte de Jorge Emilio.
Él pregunta qué tipo de pruebas índice y de campo recomienda para corroborar la capacidad de carga de suelos de este origen. Además, qué pruebas me pueden ayudar a saber que la toxicidad del suelo es aceptable para que las personas puedan vivir ahí. Y nos presenta el caso de que en la Ciudad de México hay una zona construida en un relleno sanitario no regulado, por lo cual no se sabe su extensión real y hasta dónde afecta las casas y edificios que se construyeron en esa zona. Eh, pues digamos, el- por un lado, digamos, para aprovechar esos sectores, pues, digamos, hay que hacer unos ensayos desde el punto de vista químico y desde el punto de vista biológico, pues, de que esos residuos no representan una amenaza biológica o una amenaza química para las personas que viven. Normalmente esto, pues ya después de un tiempo, pues tienden a ser inertes, pero de todas maneras eso hay que hacerlo, ¿cierto? Y pues digamos, estos rellenos, por ejemplo, tengo entendido estos rellenos que se hicieron o estas obras o edificios que se construyeron sobre unos rellenos ahí en Ciudad de México, pues ellos llevaron fundaciones por debajo del material depositado. Entonces, pues así no hay problema, pues la presencia de esos residuos se cruzó simplemente colocando con cimentaciones profundas eh, por debajo de esos materiales depositados. Entonces, digamos, se manejó como un suelo malo, pero no se cargó propiamente, no se transmitió carga a esos residuos. Porque la capacidad, digamos, en un depósito de los que tenemos aquí con espesores de hasta 50 metros, pues una cimentación profunda pues sería complicada y ahí sí no podríamos hacer, nos toca lo que les decía, pensar en estructuras muy livianas o utilizar eso para parques o para otro tipo de actividades. Correcto. De parte de a ver, Carlos Alberto Collahuaso, pregunta, ¿valores de 120 a 150 de onda P o de onda S? Onda S es, No. sí, sí, onda Ok. S. Con respecto a ello, entonces, ¿no es necesario realizar estudios geofísicos o estudios geofísicos mediante métodos sísmicos? Digamos, no, sí, 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 sí se deberían hacer, ¿cierto? Eh, pero tenemos que tener como equipos apropiados o amplificadores, porque muchas veces las señales son muy, 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 muy suaves, ¿no? Se amortiguan mucho en el terreno, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en el Instituto de Ingeniería de México han hecho análisis sísmicos de, de, de rellenos sanitarios y pues ellos han avanzado un poco más en el tema de la caracterización dinámica de los residuos. Nosotros también hicimos unos aquí para Doña Juana con base utilizando alguna de esa información y debido a ese amortiguamiento tan alto, la sensación que tenemos es que estos eh, rellenos no amplifican tanto la señal como ocurriría, por ejemplo, en un talud normal, una talud en tierra. Correcto. Y la última pregunta de parte de Héctor Quintanilla, él nos dice, comentó que debajo de la geomembrana, comentó que debajo de la geomembrana se coloca una capa de arcilla para que, dado caso de que la geomembrana falle, esta actúe y evite que se filtren los lixiviados al suelo. ¿Qué tipos de arcilla se usan para esto y cuál es el espesor recomendado de esta? Digamos, hay unos productos industriales, pues, que es un sándwich que vienen un par de filtros y adentro esa arcilla son arcillas expansivas. Eso pueden tener, digamos, 15 centímetros o 10 centímetros de espesor, porque son muy expansivas, ¿cierto? Eh,
Y si son en tierra, en arcillas, pues una capa de arcilla, por lo menos debe tener 25, 30 centímetros de espesor. Eh, Hay que tener, digamos, los problemas de la geomembrana en el 99% ocurren durante la construcción y digamos, en los residuos son frecuentes botellas o vidrios rotos. Entonces, ahí es donde debemos de ser supremamente cuidadosos de no dañar la geomembrana. Mm, mm. Perfecto. Esa sería la última pregunta de parte de nuestros participantes. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero. Le doy ahora el pase a mi compañero Javier para que pueda hacer el cierre de la ponencia. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Realmente me halaga mucho esta participación tan grande de preguntas, pues eso me alegra mucho porque normalmente son muy pocas preguntas y me alegra muchísimo que hayan salido tantas preguntas. Perfecto. Nuevamente reiterar nuestros agradecimientos al ingeniero Manuel Villarragán y al equipo de INTEINSA por esta ponencia. Queremos invitar a nuestros asistentes a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos cuenta en Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify y Twitter. Ahí vi un comentario que preguntaba por la grabación. Precisamente la grabación va a ser compartida por nuestras redes. Eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su colaboración, ingeniero. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y verdad que los felicito. Qué buena labor están haciendo. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias.